Queridos oyentes, es mi deseo que el Señor nos bendiga a todos y estamos agradecidos que podemos comunicarnos con estas redes o a través de estas redes. Hoy quisiera titular sobre lo que voy a hablar, la media verdad. La media verdad es tan dañina, tan peligrosa, y quisiera explorarlo desde el punto de vista, desde el comienzo, en el jardín del Edén, o por ahí, por esos lugares, donde se inicia la primer mentira. Veamos qué dice el texto. En Génesis 2:8, luego el Señor Dios plantó un jardín en el Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que del suelo creciera toda clase de árboles hermosos, de frutos comestibles y deliciosos. El árbol de la vida se encontraba en el medio del jardín y allí también estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Me gustaría que observemos el texto, primeramente que Dios planta un jardín y luego pone al hombre en el jardín, lo pone a Adán en el jardín. Adán es creado afuera del jardín. Segundo, que Dios hace que creciera toda plantas hermosas, frutos deliciosos, comestibles, y nos encontramos con el texto que dice que el árbol de la vida se encontraba en el medio del jardín. No dice que lo plantó. Se encontraba, estaba en el medio del jardín. Y también estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ambos se encuentran en el centro del jardín del Edén. Veamos, sigamos el texto. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, como habíamos leído antes, para que lo cultivara y lo cuidara. Era la responsabilidad del ser humano de cuidar, no solo de cultivar, sino de cuidar este lugar, el jardín del Edén. Luego el Señor Dios le ordenó al hombre: puedes comer libremente de cualquier árbol del jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin duda, morirás. Todo esto muy claro. Dios le habla no con una sugerencia de que no tendría que comer del árbol del bien y del mal, o del conocimiento del bien y del mal, sino que directamente no debes, de ninguna manera. El texto hebreo lo recalca como diciendo que es un no absoluto. Bien, ahora vamos a ir a la historia que sigue. No vamos a continuar con esta historia porque hay mucho más, sino que queremos concentrarnos en lo que es la verdad y lo que es la media verdad. Vamos a Génesis 3:1. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer le respondió: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo: no deben comer frutos del árbol que está en el medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Interesante lo que dice Eva acá. Y la serpiente dice
hace una pregunta, el diálogo es inevitable, por más que Eva no quiere tal vez hablar del tema, la serpiente la obliga a una respuesta. Es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol. Tal vez Eva podría haber dicho, no quiero hablar con vos, pero no, nunca le fue no permitido hablar con la serpiente. Solo le fue dicho que no coman de un árbol que estaba en el centro. Y la mujer le responde, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo, no debemos comer del fruto que está en el medio del jardín. Bueno, pero hay 2 árboles en el centro del jardín, no uno. Entonces ahí ya Eva está cambiando la verdad. Podríamos decir que tal vez Adán no le explicó bien a Eva, porque Dios nunca le dijo a Eva, solo le dijo a Adán. Esto fue afuera, antes de entrar al jardín, cuando Dios planta el jardín, lo pone en el jardín y le dice, bueno, ahora podés comer de todo, pero de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, no comas. No sabemos cómo Adán le transmitió ese mensaje a Eva. ¿Será que se equivocó? ¿Será que Adán ya de alguna forma le habrá mentido a Eva? ¿O le habrá dicho una media verdad? Nunca lo vamos a saber. Lo que sí sabemos es de que acá hay una media verdad. Y hay un agregado, hay una mentira también. Primero, que no identifica del árbol de cuál de los árboles no se puede comer, o de cuál se puede comer. Y luego agrega de ni siquiera tocarlo. Vamos al otro texto, vamos a poner los 2 textos aquí. Esto es lo que se le dijo a Adán en el 2:17, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin duda, morirás. Es todo lo que dice Dios a Adán. La mujer responde, ahora la serpiente, no Adán, que ni siquiera lo pueden tocar. ¿De dónde sacó eso? Dios nunca había dicho que no podían tocar ese árbol, solamente no comer. Y tal vez tenemos que preguntarnos ahora, ¿por qué Dios no habrá dicho que no había que tocarlo? No sé si alguna vez nos hicimos esa pregunta, pero acá hay 2 cosas. No debes comer y sin duda morirás. Veamos cómo sigue la historia. Vamos al próximo. Génesis 3:4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad no morirán. Todo lo contrario a lo que había dicho Dios. Con seguridad morirán, con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Serán como Dios, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. ¿Qué es lo que está diciendo la serpiente? Bueno, primeramente vamos a ver qué es lo que hizo Dios. Dios crea al ser humano a su imagen. Lo hace como a sí mismo. No lo crea, no es un prototipo. Dios sabe a qué se parece él mismo y hace al ser humano a su propia imagen, lo primero. Lo segundo, le da autoridad de administración de la tierra. Le dijo que podía señorear, podía tomar decisiones sobre la tierra y subyugarla. No quiero hablar de ese tema de subyugarla, porque habría también que preguntar, ¿subyugarla de qué? ¿De quién? ¿No? Porque no hay enemistad entre los animales y los seres humanos. Entonces no podemos subyugarla de algunos animales salvajes, ni tampoco hay mucha gente. Creo que
La historia es clara que es Adán y Eva. Entonces hay que subyugarla de alguna otra manera, pero eso es un tema para otro día. Tercero, lo pone en un huerto. Adán no tenía que hacer nada, estaba todo listo, todo hecho, él tenía que cuidarlo, cultivarlo, pero ya su comida estaba preparada. Él, todo lo que tenía que hacer es cuidar de ello. Cuarto, tienen amistad con los animales, el diálogo por hecho, el diálogo con la serpiente. La enemistad con los animales entra después del diluvio, después de Noé. Quinto, Eva es creada en el jardín del Edén. ¿Qué mejor lugar para ser nacido? ¿Qué mejor lugar para ser creado? Adentro, qué privilegio. Adán no tuvo ese privilegio, pero Eva sí. Eva fue creada en un lugar magnífico. Cuando ella abre sus ojos, ella ve lo que todo ojo nuestro quisiera ver. Con Adán fue un poco distinto, pero Eva nació en el paraíso. Sexto, hace de ellos una familia, los hace marido y mujer, para que no estén solos, para que tengan un diálogo, una amistad, y también una amistad con un tercero, que es el Señor, que es Dios. Y séptimo, pueden comer de todo menos de un árbol. Así que este es el cuadro dentro del Edén. Ese es el cuadro en el cual se encuentran ahora Adán y Eva. Entonces vemos que Dios los creó completos, capaces y suficientes. ¿Eran suficientes? ¿Eran a la imagen de Dios? ¿Tenían todo? ¿Tenían autoridad? Pero lo único que no les dio fue autonomía divina, de ser dioses. Ellos seguían siendo una creación, como hijos, como adoptados, como queramos pensarlo en este momento, pero ellos dependían de Dios, era la única dependencia que tenían. No eran autónomos que podían crear y hacer cosas como Dios. La serpiente les dice que no son lo suficiente, que Dios se equivocó, que Dios no los hizo como tendría que haberlos hecho. Les dice que son incompletos, que son incapaces. Y creo que eso juega mucho en la psicología de hoy de los seres humanos, que nos sentimos a veces insuficientes, que nos sentimos incapaces, incompletos, especialmente cuando hemos nacido de nuevo, que tendríamos que ser capaces nuevamente dentro de la voluntad de Dios, dentro de su... en el mundo espiritual en donde nos encontramos y ser capaces dentro del poder de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la serpiente obviamente le dijo que no eran capaces, que ellos no sabían el bien y el mal, no lo conocían. Y por eso que Dios sabía Dios era un Dios egoísta, de acuerdo a la serpiente, y no quería que ellos sean ni que sepan el bien y el mal. Cuando el ser humano cae, se transforma en insuficiente. Ahí sí es insuficiente y es incapaz. Ahora ya no puede más obtener su salvación por sí mismo. Su vida ahora va a terminar. Depende de cuando Dios decida hasta dónde y hasta cuándo su vida iba a durar.
y ya no depende más del fruto del jardín del Edén, alejado del árbol de la vida. Cuando se enferma no tiene acceso al árbol de la vida y ahora es incapaz, insuficiente. Pero la serpiente, y hoy estamos en esa condición, el ser humano se encuentra ahí, incapaz, insuficiente. Pero la serpiente nos dice que ahora somos suficientes y capaces. ¿Pero cómo es posible? Y ustedes piensan, pero ¿qué contradicción? ¿A qué te referís? Bueno, me refiero a que lo escuchamos por todos lados de que hay un cambio climático y que el ser humano lo puede cambiar. ¿Pero desde cuándo? ¿Cómo podemos nosotros hacer que llueva o que no llueva? Me pregunto, ¿cómo podemos nosotros, cuando hay una crisis como ahora, un virus, y de que nosotros podemos detenerlo, que lo podemos parar, que lo podemos cambiar? ¿Pero cómo? Dice que somos capaces de crear una raza o una super raza humana. Esa ingeniería se ha desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy, en los tubos de ensayo, la gente puede elegir si quiere a una nena o un varón. Nos dicen que somos capaces de todas esas cosas. La serpiente nos está engañando, nos está diciendo que somos como los dioses y seguimos creyendo la media verdad, cuando en realidad dependemos totalmente de la gracia y del amor de Dios. Me gustaría volver a esa idea de los dos árboles en el centro del jardín. ¿Por qué? Porque creo que esos dos árboles siguen estando vigentes en nuestras vidas. Seguimos jugando con esa media verdad. Y hasta a veces creemos que somos, por un lado, insuficientes, entonces tenemos que hacer las cosas independientes, sin Dios. Y cuando las hacemos de esa manera, nos dice que ahora sí somos suficientes. Esa mentira o esa media verdad, como quieramos llamarlo, nos sigue afectando. Hay algo interesante que Jesús le dice a los judíos, a algunos de los fariseos, en el Nuevo Testamento. Y habla de un árbol, o habla de árboles, y habla de frutos. Y vamos a Lucas 3:9. Además, el hacha ya está. No es que va a estar, está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Creo que cabe de que esta interpretación está hablando de los seres humanos, de los frutos de los seres humanos. Pero me remonta allá al jardín del Edén, donde había un árbol que no daba buen fruto. Seguramente que ese árbol del conocimiento del bien y del mal, ese fruto no era bueno. Y muchos pensarían que Dios le dio a elegir al ser humano en el jardín del Edén. Disculpen, pero pueden estar en desacuerdo conmigo, pero me hace pensar de que no. Cuando Dios dice no comerás, no le está dando a elegir. Y Dios tampoco plantó ese árbol del bien y del mal. Ese árbol se plantó solo ahí. Porque no dice el texto que Dios plantó el árbol del bien y del mal y plantó el árbol de la vida. En el texto hebreo y en muchas traducciones los árboles aparecen. Algunos nos hace pensar de que Dios también los plantó. Pero me hace pensar cuando examinamos el texto hebreo de que esos árboles aparecen, tanto el árbol de la vida como el árbol del bien y del mal.
Y el hacha ya está puesta a la raíz. Pregunto, ¿será que el hacha ya estaba puesta a la raíz de ese árbol tan malo, pésimo, que sus frutos eran veneno? ¿Será que el hacha estaba ahí? ¿Será que por eso Dios nunca le dijo no toques ese árbol? ¿Será que habrá tenido que agarrar el hacha Adán y cortar ese árbol? Pero nunca lo hizo. Pregunto. Es una pregunta que tal vez nosotros no podamos tener una respuesta inmediata, pero me hace pensar de que el texto nos lleva a considerarlo. Pero Eva era protectora, dice, ni tocarlo. Qué interesante. Hay veces que en nuestras vidas tenemos cosas que hay que cortarlas, que el hacha está puesta a la raíz, pero nos decimos, no, todavía no la vamos a tocar. No la toquemos. No da ningún fruto, no vamos a consumir ese fruto, pero por ahora no toquemos esos árboles en nuestras vidas. Esos frutos son venenosos, pero los dejamos a un lado. Otra reflexión y algo para pensar. Hoy estamos tratando el coronavirus. Y están apareciendo muchas cosas por internet, muchas medias verdades, hablando de que esto sería, tal vez apareció por una razón porque los murciélagos, se consumen murciélagos en China, entonces aquellos que protegen a los animales salvajes que han traído ese virus. Se habla de los veganos, que por eso está este castigo, porque la gente come animales. Están aquellos que dicen que los norteamericanos los plantaron en China, otros dicen que los chinos lo propagaron por el mundo. Y todas estas teorías que no sabemos si son media verdad, media mentira o mentira. Y no queremos nosotros enredarnos como creyentes en esas medias verdades. ¿Por qué? Porque son un veneno, así como en el jardín del Edén, ese árbol del bien o del conocimiento del bien y del mal envenenó y introdujo un virus, el virus del pecado, al ser humano. Hoy día todas estas teorías pueden envenenar, no necesariamente a nosotros, pero piensen, es inevitable escucharlas, pero de pasarlas, creo que tenemos que tener cuidado. Hay personas que no están tan firmes en el Señor, y también nuestros hijos, nuestros nietos, aquellos seres queridos, y estas medias verdades los pueden matar. Jesús dijo, hablando a los fariseos y a los judíos, por tanto Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mí, en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. No caigamos en la trampa de nuestros primeros antepasados, en la trampa de Adán y Eva. No caigamos en decir una media verdad o una media mentira. No agreguemos, no saquemos. Confiemos en el Señor y en Él somos suficientes. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No nos olvidemos eso. Estos tiempos son difíciles, peligrosos, y es mejor mandar y hablar y dialogar a través de textos que nos dan ánimo y no textos que nos traen miedo. Que Dios nos bendiga y nos dé sabiduría. Los quiero en el Señor. Amén.